Y los estudiantes secundarios criticaron al Ministerio de Educación por su presunta responsabilidad en el posible lucro en el que habría incurrido el grupo Loret. Y tras esto, la ministra Adriana del Piano anunció un sumario administrativo por este tema. Para conocer estos detalles del caso, nos acompaña la vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile, Camila Rojas. Camila, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, es un caso que han criticado los estudiantes, especialmente de la Universidad Andrés Bello, que es una de las universidades del grupo, porque lo venían denunciando hace rato. De hecho, estuvieron en paro en la Casa de Estudios, en diversas sedes, y denunciaban este lucro. Y lo que más critican es que la ministra parece sorprendida cuando lo anuncia o cuando lo conoce. Sí, a ver, por ningún lado podría sorprenderse la ministra porque este es un caso que ya se arrastra hace varios años. Como tú decías bien, los estudiantes lo denunciaron este año en una movilización histórica y larga de la UNAV, en particular de la Universidad Andrés Bello, pero además ya había conocimiento desde el ministerio porque cuando se acreditó la Universidad de las Américas, que es una de las universidades también involucradas, la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, tenía información respecto de que habían varias situaciones extrañas que había que investigar. Entonces ahí hay un primer antecedente. Además, el Servicio de Impuestos Internos también estaba informado de que había que hacer revisión de varias situaciones que tienen que ver con cómo el grupo Loret entrega servicios ya sea educacionales o operacionales a alguna de estas instituciones, que son la Universidad de Viña del Mar, la Universidad de las Américas, la Andrés Bello, AYEP y además una escuela moderna de música. Entonces ya había información en la Comisión Nacional de Acreditación, había información en el Ministerio, en el Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, mostrarse sorprendido nos parece que es bastante incoherente. Sí, ¿quiénes sustentaron, o parte de quienes sustentaron la acusación constitucional contra el exministro Beyer en su momento, justamente por este mismo caso, por no hacer lo suficiente para que no existiera el lucro, que está prohibido en la educación desde su fundación, ¿no? Desde que se implementó el sistema? Otra cosa es que no haya funcionado de esa forma. Sostienen que la ministra también tiene mérito para ser acusada constitucionalmente. Voy a citar, por ejemplo, a Carola Canelo, que lo cita de esa forma: por no fiscalizar el lucro, tal fue la razón que ya esgrimimos, fue acusado constitucionalmente el ministro Beyer. Sí, bueno, ahí hay una situación bien importante. Si tuviéramos que hacer una evaluación, acá en Chile el lucro está prohibido. Las universidades no pueden lucrar. Sin embargo, no hay penalización ni hay cómo operativizar que efectivamente no se lucre. Entonces, tenemos un vacío entre medio, pero sí está prohibido. O sea, si alguien está lucrando, no debería seguir entregando el servicio o se deberían tomar medidas en torno a eso. Pero no penado. No, hasta ahora no está penado, y lo que contempla la reforma tampoco es que se penaliza, sino que hay sanciones administrativas, algunas multas y otras situaciones de ese estilo. Aquí lo importante es relevar que el grupo Loret está hace mucho tiempo en Chile, desde comienzos de los 2000, que siempre ha sido un grupo, y porque no solo entrega servicio educativo en el país, sino en otros países, que se sabía iba a lucrar. Acá hay ministro, el presidente Ricardo Lagos, permitieron que este grupo ingresara a Chile y por lo tanto los gobiernos desde ese entonces hasta ahora han sido cómplices de esta situación. Es cierto que la ministra tiene una responsabilidad en concreto que no puede delegar y es no haberse hecho cargo, pero a mí me gustaría que también lo pongamos en un escenario mucho más general, donde hay una serie de presidentes y ministros que tampoco hacen nada por penalizar esta situación o por darle algún cauce, y esta no es la única institución que lucra, no es la única que se está investigando. Aquí ya llegamos al extremo en donde el grupo reconoce que lucra. Pero también hay otras investigaciones abiertas en la Universidad Autónoma, por ejemplo, y que de hecho ingresa al proceso de gratuidad a pesar de esa situación. Y lo más grave, y que creo que es lo que hay que poner en relevancia dentro de este punto, es que el grupo Loret tiene 177.000 estudiantes, que son un 15% de la matrícula total de educación superior, y que de hecho es más matrícula que tienen todas las estatales juntas. Después te voy a preguntar qué pasa con esos estudiantes, pero dentro de lo que tú has planteado, algunas de las dudas tienen que ver con la presentación como universidades sin fines de lucro, o sea, que no tienen lucro, pero bajo otras reglas del país, ¿cierto? La sociedad de inversión sí puede exhibir ese lucro, y el lucro por el que quiere salir a bolsa en Estados Unidos también, ¿cierto? Y ese lucro tiene que ver con acciones asociadas, y se han nombrado desde cursos de inglés hasta el más conocido, que son sociedades inmobiliarias de arriendo, ¿verdad? Que es uno de lo que han usado varias instituciones de educación superior. Claro, y de hecho Loret ocupa estas mismas estrategias para venderle servicios, ya sea a la Andrés Bello, a la América, a la Universidad de Viña del Mar, sean servicios operacionales o educacionales, y de esa manera sacar recursos. ¿Y por qué el Servicio de Impuestos Internos está investigando esta situación?
inversión hace ya tiempo es precisamente porque por educación están exentos de pagar impuestos, pero no por sus otros tipos de inversión. Entonces, finalmente, claro, está esta doble cara, pero por todos lados se está reconociendo que entregando servicios educacionales a algunas de estas instituciones asociadas, ellos están generando inversión y de hecho hay cobros que son mucho más altos respecto de los mismos servicios que entregan. Entonces, por hacer un curso de inglés cobran más de lo que generalmente cuesta y ahí sacan efectivamente una porción con la cual están lucrando. Acá hay un tema que no es un capricho decir que no queremos lucro en educación. El problema es que cuando hay lucro en educación, lo que pasa a primer plano es cómo estas personas que están invirtiendo logran tener mayor beneficio, es decir, logran tener mayor ganancia y queda en segundo plano la calidad de educación, el proyecto educativo, y ese es el cuestionamiento fundamental. Sí, ahí te iba a preguntar precisamente porque los alumnos de la Universidad Andrés Bello señalan claramente que ellos han sido los perjudicados con esto. Sin embargo, hay otros defensores de precisamente la calidad de la educación que se imparte en universidades como la Andrés Bello. ¿Hay un contrasentido ahí? Sí, mira, hoy día... Porque no es de las universidades que han ofrecido, por ejemplo, carreras que son impracticables en el país, que eso son otros casos que han ocurrido. Sí, mira, hablábamos hoy día con Fabián Ceballos, que es el vocero de las instituciones, también con Diego Saavedra, que es parte de la Federación en Viña del Mar, y también conversábamos este tema. Acá hay una situación bien problemática, porque cuando se ataca, entre comillas, a este grupo, uno también termina atacando a las comunidades universitarias, a los 177.000 estudiantes, a sus familias, y por lo tanto es un tema con el que hay que ser bien cuidadosos también. Y en ese sentido, claro, las instituciones, hoy día, la Andrés Bello, uno podría decir, ok, ya sí tienen estándares en donde entregan buenas carreras, pero ¿cuánto es el costo que están cobrando? ¿Cuánto crédito con aval del Estado tienen? Porque también hay que ser bastante certeros en decir que hoy día si Loret está aquí es porque los gobiernos los dejaron estar aquí y además si sobreviven como grupo es precisamente porque se financian en gran medida con el crédito con aval del Estado. Este grupo tiene un 17% del total del crédito con aval del Estado. Por lo tanto, aquí no es que gente vino a ser caritativa y a entregar educación porque le gusta, porque lo encuentra muy importante para el país. Vino acá a entregar educación porque vio un nicho de negocio en esa entrega de educación. Y ahí me gustaría igual decir que dentro de este holding también hay una institución que no fue acreditada durante 3 años, que es la Universidad de las Américas, una institución que tiene bajos niveles de retención de educación, que no se la acredita por una serie de situaciones, por lo tanto uno también ahí puede ver el contraste respecto de, claro, ¿qué les interesa más? ¿Entregar buena educación o les interesa más generar un negocio que les parece rentable? Ahora, en cuanto a la formulación, y solamente para terminar, Camila, porque se nos acaba el tiempo, en cuanto a la formulación del proyecto de ley, me gustaría saber cómo va a ser contemplado esto, porque el problema son los recursos que entrega el Estado. ¿Cómo va a funcionar, por ejemplo, alumnos beneficiados con beca, si es que se mantiene el crédito con aval del Estado, que es una política que ustedes no quieren continúe, pero todavía no ha sido completamente desechada? ¿Cómo se va a mantener el sistema de funcionamiento de universidades que puedan no recibir recursos del Estado y funcionar como gratuitas con lucro de todas maneras? ¿Ustedes están dispuestos a aceptar eso o ninguna universidad de educación superior, centro de educación superior tiene que tener lucro? Allí nosotros creemos que esa es una cuestión de principio y por lo mismo porque queremos defender los proyectos educativos y que se entregue una buena educación, una educación de excelencia, es que creemos que no tiene que existir lucro con los derechos sociales y en ese sentido las instituciones que se sumen a los beneficios estatales no tienen que tener lucro, pero también toda institución, toda persona que quiera entregar educación no debería lucrar y eso debería ser un principio para todo el sistema. Significa que tiene que ser en IP, en centros de formación técnica y también lo tiene que ser en la educación escolar. El lucro tiene que salir de todo el sistema de educación para que efectivamente lo que prime sea la excelencia y no si se generan más ingresos o no. Y ahí lo último que me gustaría mencionar es que acá hay intereses comprometidos y cuando notamos que los gobiernos son cómplices de esta situación es precisamente porque hay instituciones en donde hay personeros de gobierno y acá hay un caso bien claro, en la Universidad de las Américas, que es de este holding, está una persona que es Pilar Armanet, que es del PPD, que fue Divesub, es decir, que tiene información privilegiada respecto a educación superior, que fue ministra de la presidenta Bachelet. Entonces, hay nexos que a nosotros nos parecen sospechosos y que nos parecen que no pueden existir, porque significa que, si bien todo Chile quiere que exista una reforma y que se termine con el lucro, los intereses que terminan primando son esos otros, que están ocultos a la opinión pública y al debate público.
Camila Rojas, vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias.